Problema 2, examen, segundo parcial 1-2010. Un ciclo Rankine opera entre las presiones de 2 megapascales y 10 kilopascales, con una máxima temperatura de 600 grados centígrados. Si la turbina tiene una eficiencia del 80%, calcular la eficiencia del ciclo y la temperatura de salida de la turbina. Dibujar el respectivo diagrama termodinámico acotado. Solución del problema. Empezamos con el segundo problema de ciclo Rankine. Se trata de un ciclo Rankine ideal, por lo tanto tiene estos siguientes dispositivos: una bomba, un caldero, una turbina y un condensador. En este problema no nos dan una gráfica, por lo tanto nosotros tenemos que hacer nuestra propia gráfica y nuestra propia enumeración. Entonces yo he decidido, y es lo más usual, ponerle número 1, estado 1 antes de la bomba, estado 2 después de la bomba y luego 3 y 4 sucesivamente. Entonces yo me he puesto esa enumeración. Posteriormente hacemos un diagrama, temperatura, entropía y dibujamos el ciclo Rankine con los estados correspondientes 1, 2, 3 y 4. Vamos analizando los datos. Nos dice que este ciclo Rankine opera entre dos presiones, una presión alta y una presión baja. La presión alta corresponde a la del caldero, que sabemos que es un proceso a presión constante. Entonces presión 2 igual a presión 3 es igual a esa presión alta de 2 megapascales. Luego existe de 4 a 1, es donde está el condensador, también es un proceso a presión constante. Ese sería la presión de baja, presión 1 igual a presión 4, 10 kilopascales. Luego nos dice que el ciclo tiene una temperatura máxima de 600 grados centígrados. Según la enumeración que yo he hecho, correspondería a la temperatura 3. A diferencia del problema anterior, del anterior video, nos dice que la eficiencia de la turbina es del 80%. Quiere decir que no es una turbina ideal. No es una turbina ideal. Se trata de una turbina real que opera con el 80%. Vemos cómo sería eso en un gráfico. Fíjense, el estado 3 entra a la turbina. 3. Aquí tenemos dos caminos. Este primero, que está con puntos suspensivos, es una turbina ideal. Quiere decir una turbina que opera con el 100% de rendimiento. Y es una turbina ideal porque no genera entropía durante ese proceso. Es por eso que de 3 a 4 sería un proceso a entropía constante, una vertical, no genera entropía. Y llega hasta el punto 4. A ese punto 4, estado 4, le vamos a llamar 4S. S nos hace recordar que viene de un proceso a entropía constante. Entonces este sería 4 a la salida de la turbina, como si la turbina fuera ideal. Puntos suspensivos. Sabemos que en este problema no es ideal, pero este punto ideal, le vamos a llamar el 4 ideal, nos va a servir en adelante. Este otro trazo que corresponde al proceso verdadero es la turbina con el 80% de rendimiento. No es una turbina ideal. ¿Por qué no lo es? Porque fíjense que de 3 a 4, ¿cómo va incrementándose la entropía? La entropía 4 es mayor a la de 3. Fíjense, va tendiendo hacia la derecha, donde la entropía es creciente. Y si se genera entropía, significa que es una turbina no ideal. Y a ese le ponemos solamente el número 4. Es el estado 4 real. Entonces, este es el 4 real. Este es el 4 ideal. Vamos a trabajar con ambos, pero en el que este 4 que está en el proceso es este de acá, el real, el que nos importa. Vamos a seguir con los mismos procedimientos, los mismos pasos para realizar este tipo de problemas. Empezamos con el balance de masa. Todos estos dispositivos son de flujo estacionario, significa que todo lo que entra es igual a todo lo que sale.
flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida. Nos damos cuenta que también, que igual que el anterior video, se trata de un camino único. No hay una división en el camino, se trata de un camino único. ¿Qué quiere decir? Flujo másico 1 es igual a flujo másico 2, 3 y 4. Por lo tanto, como son iguales, es un flujo másico constante por todo el circuito de este ciclo. En este caso, como podrán ver en el enunciado, no nos dan cuánto vale o cuánto es el flujo másico en este ciclo. Pero para lo que nos pidieron, no necesitamos el flujo másico. Recuerden bien que para hallar el rendimiento no se necesita el flujo másico, y para hallar la temperatura 4, que es una propiedad, tampoco necesitamos el flujo másico. Así que es por eso que en este problema no nos han dado, no lo necesitamos. Siguiente paso, balance de energía, primera ley de la termodinámica. Vamos a utilizar la primera ley por unidad de masa porque no tenemos el flujo másico. Ponemos acá mi diagrama, mi esquema del ciclo Rankine y todos los dispositivos. Y esta es la fórmula que siempre usamos para primera ley de volúmenes de control. Entonces aplicamos primera ley de volumen de control para cada dispositivo. Empezamos. Para la turbina. La turbina es un dispositivo que entrega trabajo de salida. Entonces es lo único que se mantiene, menos trabajo de salida. Entalpía saliente menos entrante. Sale 4 y entra 3. 4 menos 3. Lo multiplicamos por menos 1 para evitarnos el signo negativo y tenemos esta ecuación. Vamos al condensador. El condensador, un dispositivo que expulsa calor de salida. Sería entonces menos calor de salida. Entalpía saliente, ¿qué sale? Sale al estado 1, ¿qué entra? Estado 4, entalpía 1 menos 4. Lo multiplicamos por menos 1 y tenemos el calor de salida. La bomba. La bomba, un dispositivo que necesita un trabajo de entrada, ese es el único que se mantiene. Entalpía que sale 2, ¿cuál entra? Entalpía 1. Sabemos también que tenemos otra expresión, otra ecuación para encontrar el trabajo de entrada de una bomba. ¿Cómo era? Volumen específico 1 o 2, pero siempre ponemos el de 1 porque en el de 1 podemos calcularlo porque tenemos más datos por la diferencia de presiones. En este caso, final, presión 2, menos inicial, presión 1. Entonces tenemos dos ecuaciones para hallar el trabajo de una bomba. Vamos a ver cuál utilizar. Caldera, un dispositivo que ingresa calor, que necesita calor de entrada. Entonces el único que se mantiene, calor de entrada. Entalpía saliente, ¿qué sale? 3, ¿cuál entra? 2. Calor de entrada, entalpía 3 menos entalpía 2. De nuevo repetimos, igual que el anterior video. Como estamos utilizando esta ecuación larga, grande, entonces todos estos trabajos y calores tienen que salir positivos. Ninguno tiene que salir negativo. Una aclaración importante. El estado 4 es el estado real. Esta entalpía 4 es el real. ¿Qué quiere decir? Que en todas estas ecuaciones donde hay la entalpía 4, acá en el trabajo de salida de la turbina, en el condensador, entalpía 4, es la entalpía 4 real, la que está calculada en función al rendimiento de la turbina. Es el real, por si acaso, entalpía 4, la entalpía real. Acá podemos explicar este gráfico. Esta entalpía que está en todas estas fórmulas es de este punto, del punto real. No es de este 4S, lo vamos a aclarar cuando sea de ese punto. Pero en estas fórmulas es de este 4 real. ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo la eficiencia de este ciclo Rankine. ¿Qué tanto de calor yo voy a convertir en trabajo? Utilizo esta fórmula que solo está en función a los calores. Es la que yo escojo usualmente, pero ustedes podrían escoger cualquiera de las opciones. Todo eso está en el anterior video. Propiedades. Vamos calculando las propiedades.
Anoto acá mi gráfico temperatura-entropía para poder calcular esas propiedades. Estado 1, estado 2, estado 3, estado 4S. Lo vamos a explicar enseguida. Vamos poniendo las propiedades. En el estado 1 tenemos la presión baja, que es de 10 kilopascales. No nos dice nada de en qué estado está el estado 1, en qué fase estará. En el anterior video nos aclaraba que antes de la bomba estaba en un estado de líquido saturado, quiere decir calidad cero. Acá no nos dice nada, pero por teoría, pueden ustedes revisar en bibliografía, siempre que no nos digan nada o nos digan lo contrario, siempre tenemos que suponer que antes de la bomba, el estado es de líquido saturado, calidad cero. Podemos suponer eso siempre que no nos dicen nada sobre ese estado antes de la bomba. Entonces ponemos calidad cero. En el estado 2, la presión de alta de 2 megapascales. Ese es la única propiedad que tenemos del estado 2. En el estado 3 sigue siendo esa misma propiedad, presión 3, 2 megapascales, y la temperatura más alta nos decían, 600 grados centígrados. Acá, fíjense cómo yo voy a hallar primero este 4S. Primero voy a hallar este. Este no es el real. Este es el estado como si la turbina fuera ideal, cosa que aquí no pasa. Pero primero yo voy a hallar este 4S. El estado 4S. Hallamos primero ese, la entalpía 4S. Entonces voy a poner acá como mi estado 4S. Listo. Vamos completando dos propiedades por cada estado. Estado 1 a 2. ¿De dónde viene esta segunda propiedad? Del proceso. Estado 1 a 2. El proceso es a entropía constante. Por lo tanto, la segunda propiedad sería entropía 2 es igual a la entropía 1. Listo, tenemos dos propiedades. Necesito la entropía 1, entonces en el estado 1 hallo la entropía 1. Solo estoy hallando lo que necesito. Acá, de estado 2 a 3, ¿cuál es? Es un caldero que funciona a presión constante. Pero acá ya tenemos completadas las dos propiedades por estado. Seguimos. De estado 3 al 4S. Del 3 al 4S. ¿Qué proceso es? Es un proceso a entropía constante. Por lo tanto, la entropía 4S es igual a la entropía 3. Necesito la entropía 3, entonces la hallo. Listo, ya tenemos dos propiedades por cada estado. Vamos describiendo en qué fase estará. El estado 1, por esa teoría que les digo, está en líquido saturado. El estado 2 está en líquido comprimido, fíjense la figura. El estado 3 está en vapor sobrecalentado, fíjense la figura. El estado 4 está en mezcla saturada. Ahora, se preguntarán, este gráfico yo lo he realizado antes de saber los puntos exactos. ¿Qué quiero decir? Este 4S puede que esté dentro o fuera de la campana. Yo primeramente, y eso es algo que ustedes van a hacer en un examen, primero pueden hacer un gráfico de esta manera, haciendo una hipótesis. Yo puedo suponer que este punto está dentro de la campana. Todavía no lo sé porque yo no sé nada sobre las propiedades del estado 4. Tampoco sé de este 4 y 3. Estamos suponiendo y vamos a verificar. Entonces hallamos todo lo que nos pide. Entalpía 1, entalpía 2, entalpía 3, la entalpía 4S, que es el 4 ideal. Lo hallamos, tenemos las dos propiedades y además hallo la calidad. Esta calidad no me piden, pero la estoy hallando solamente para verificar mi dibujo. Y precisamente afirma la hipótesis. La calidad es de 0,9, que quiere decir que este punto 4S efectivamente está dentro de la campana, está en la zona de mezcla saturada. Si no hubiera sido así, si hubiera salido mayor a 1, entonces hubiera tenido que corregir mi dibujo que lo hice en un inicio. Se corrige. Así que en los exámenes, por favor, luego corregir el dibujo si es que nos están pidiendo eso. Listo, ¿qué vamos a hacer? Fíjense acá. Yo no he podido hallar la entalpía 2. No lo he podido hallar.
¿Por qué? Por el mismo problema que hemos hecho en el anterior video. La presión es de 2 megapascales y ustedes saben que en un líquido comprimido como es el estado 2, yo no tengo 2 megapascales en las tablas, solo está de 5 megapascales para arriba, entonces yo no puedo usar tabla. Segundo, yo no puedo utilizar la aproximación porque la aproximación es en base a la temperatura, yo no tengo temperatura. ¿Qué puedo hacer yo? Puedo utilizar la aplicación. La aplicación no hay ninguna restricción, puede hallar casi lo que sea. Entonces, ¿qué pongo en la aplicación? Pongo 2 megapascales como presión. ¿Cuál es la segunda propiedad? La entropía. ¿Cuál es la entropía? Es la misma que la de 1, me dice. Entonces 0.6492, la anoto, 0.6492. Pongo ingresar los datos y me sale la entalpía que yo quiero hallar, entalpía 2, 193.81. Con la aplicación no habría ningún problema, pero vamos a continuar el problema usando solamente tablas, porque las entalpías 1, 3 y 4S lo he hallado con tablas del Senke. Entonces, ¿qué hacíamos? Vamos a la bomba. El trabajo de la bomba, según la primera ley, esto ya lo hemos hecho, entalpía 2 menos entalpía 1. Teníamos otra fórmula para hallar, volumen específico, diferencia de presiones. Ambos demuestran, el trabajo de entrada de una bomba. Los igualamos. Y de ahí despejo la entalpía 2. Y listo, tengo una fórmula para hallar esta entalpía 2, que no lo puedo hacer por tablas, con una ecuación. Entonces vuelvo a reescribir el estado 1 y el estado 2. Tengo estas propiedades. Ya no lo voy a hacer con la entropía, porque no me sirve. Entonces, como segunda propiedad, voy a tener directamente la entalpía, con esta ecuación que la acabamos de deducir. ¿Qué necesito? Necesito el volumen específico y la entalpía 1. Hallamos eso, entalpía 1 y volumen específico. Reemplazamos, fíjense, estamos reemplazando todos los valores, entalpía 1, volumen específico, la presión lo estoy poniendo en kilopascales porque era 2 megapascales, ahora es 200.000 kilopascales menos 10 kilopascales. ¿Cuánto sale? Y lo anotamos. 193.82, muy parecido a lo que saca la aplicación. Entonces ya tenemos las entalpías de todos los estados, pero no. Fíjense que acá hemos hallado solamente la entalpía 4S, la entalpía como si la turbina fuera ideal, como si fuera ideal, no lo es, pero hemos hallado la entalpía que corresponde como si la turbina fuese ideal, le hemos llamado 4S, pero ¿y el 4H real cómo lo hallamos? Porque ese es el que necesitamos, ese es el que está en las fórmulas, este no. Entonces, hablamos sobre las eficiencias isentrópicas de las turbinas. Vuelvo a poner mi gráfico, temperatura, entropía, y vamos a la definición de la eficiencia de una turbina. Eficiencia de una turbina es igual a la turbina, el trabajo que me saca una turbina real, sobre el trabajo de una turbina ideal. ¿Por qué es ideal? Porque es isentrópico, no genera entropía. Entonces, ¿cómo quedaría? Trabajo real sobre el trabajo ideal. Esa es la eficiencia de una turbina. ¿Cómo quedaría el trabajo de salida real? ¿Cuál sería el real? Fíjense, el real sería 3 entalpía 3 menos entalpía 4. Ese es el real. ¿Cómo quedaría el ideal? El ideal es 3 menos el 4S, como está acá. Esto lo reemplazamos acá en la definición de eficiencia de la turbina. Y fíjense, tenemos algo acá. ¿Qué es lo que yo quiero hallar? La entalpía 4. Despejo. Este pasa a multiplicar. Despejo. Y este sería la entalpía 4 real. Por eso yo la llamo solamente entalpía 4. Reemplazo los valores. Fíjense, este sería, acá está, este es la entalpía 4S, el ideal. Lo anoto acá y en base a eso hallo la entalpía 4 real. Entonces ya tenemos, y de esta forma yo hallo justamente este punto, el 4 real, su entalpía, de esa manera. ¿Cómo se lo halla? En función del ideal. Y acá está, mucho ojo.
La entalpía 4S, el ideal, solo sirve para hallar la entalpía 4 real. Solamente sirve para eso. Es por eso que en las propiedades lo primero que hemos hallado es la entalpía 4 ideal. Solamente sirve para eso. Fíjense. Esta es la entalpía 4 ideal. Solamente nos sirve para hallar la entalpía real. Nada más. Luego olvídense de esta entalpía 4S. Esta 4S. Esta 4S. Olvídense. No forma parte de este ciclo Rankine. No forma parte. ¿Cuál es el que forma parte de este ciclo Rankine? Obviamente el 4, que es la entalpía real. Olvídense de esta. Solamente nos sirve para hallar el real, para nada más. Entonces, este sería el estado 4, el real. Con la presión de 10 kilopascales, fíjense, porque está en la misma isóbara. Tanto el 4 como el 4S están en la misma isóbara, por lo tanto siguen teniendo la misma presión. Como segunda propiedad, tengo la entalpía que yo lo he hallado gracias a la entalpía ideal. Listo. Tengo dos propiedades. Puedo ir a tablas o puedo ir a la aplicación. Me sale que está en vapor sobrecalentado. Fíjense en la figura. Ah, lo he dibujado bien. Si no, hubiese tenido que corregir. En este caso está bien. Entonces, ¿qué me piden? Ah, me piden la temperatura a la salida de la turbina. Temperatura 4. El punto real. Y esa sería la solución a una de las preguntas. Continuamos. Ahora sí reemplazamos. ¿Qué nos están pidiendo? La eficiencia. ¿La eficiencia en qué función está? En función a calores. Entonces, hallo el calor de entrada, entalpía 3 menos 2, reemplazo los valores, ya tengo todas las entalpías y calculo el valor. También necesito el calor de salida, entalpía 4 menos 1. Reemplazo los valores que hemos hallado. Acá he hallado, esta es la entalpía real, ¿no es cierto? El valor real que he hallado anteriormente. Reemplazo y obtengo el calor de salida. Ambos calores son positivos porque he utilizado la ecuación larga, recuerden bien. Entonces la eficiencia térmica del ciclo, 1 menos el calor que estoy desechando sobre el calor que estoy ingresando. Reemplazo los valores y tengo como resultado 0,285. En una eficiencia 100%, 28.5%. ¿Qué quiere decir? Que del 100% de calor que yo le meto a esta máquina para que funcione, solamente el 28.5 lo transforma en trabajo, el resto lo desecha. ¿Sí? Entonces, esta sería la eficiencia que me pide del ciclo. De nuevo, hemos sido muy ordenados acá también. Balance de masa, primeramente, no nos ha servido de mucho porque no nos dan el flujo másico, pero de todos modos hay que analizarlo. Hay que estar seguros de lo que sucede. Balance de energía para cada dispositivo. Ecuaciones de lo que me están pidiendo, en este caso la eficiencia, nada más. Propiedades, en las propiedades solamente hallo lo que me piden. Acá lo único nuevo era que teníamos un 4S y un 4 real. Luego reemplazamos y listo. Orden. Siempre vamos a trabajar con mucho orden. Ahora ya hemos acabado el problema, pero voy a hacer algo adicional. Y lo hago porque muchos estudiantes, yo digo el 50%, siempre se equivoca a la hora de usar la eficiencia de la turbina. Lo vamos a hacer. ¿Qué es lo que no tienen que hacer? Este es un error muy común. Y se lo hace en la primera ley. A ver, lo analizamos ese error. Vuelvo a poner mi gráfico, temperatura, entropía. Esta es la primera ley de volumen de control y listo. Hago la primera ley para la turbina, el condensador, la bomba y la caldera. Fíjense qué hacen algunos estudiantes. Utilizan primeramente el gráfico de un ciclo normal, común y corriente. Fíjense, aquí en este caso la turbina es una turbina ideal y este 4 lo toman como si fuera el real, una turbina normal. Entonces, este sería el trabajo de salida ideal de una turbina, lo estoy remarcando, ese es el ideal. Entonces sería entalpía 3 menos entalpía 4, pero este 4 es este de acá.
el que para nosotros era el 4S, usualmente cuando se equivocan lo llaman simplemente 4, ¿sí? Lo mismo el condensador, igual, la bomba y la caldera. Listo. Entonces, hallan los trabajos y los calores como si este fuera un ciclo común y corriente con una turbina ideal de eficiencia 100%. Listo. Y luego tratan de corregir porque se enteran de que la turbina tiene eficiencia. Entonces, definición de eficiencia de la turbina: el trabajo real sobre el ideal. Entonces, ¿qué hacen? Despejan de aquí el trabajo real. Es igual a la eficiencia de la turbina por el trabajo de salida ideal. Entonces reemplazan. ¿Cuál era el trabajo de salida ideal? Ah, era este. Entalpía 3 menos entalpía 4. Y listo. Utilizan esta ecuación para corregir este trabajo de salida ideal, para corregirlo y obtener el trabajo de salida real. Y con eso hallan lo que les pide, en este caso la eficiencia. Entonces, en resumen, ¿qué hacen? Consideran como si este fuera un ciclo común y corriente con eficiencias de turbina 100% ideal. Luego, al último lo corrigen, multiplican ese trabajo ideal por la eficiencia y obtienen el trabajo de salida real. Listo. ¿Cuál es el error? Fíjense, este era el gráfico que usan. ¿Cuál es el gráfico que hemos usado anteriormente? Este. ¿Cuál es el error? ¿Cuál es el error? Este trabajo real sí es el correcto. Si ustedes van a reemplazar, va a ser el correcto. Pero la eficiencia de la turbina no solo modifica la turbina, no solo afecta a la turbina, no solo afecta a este proceso de 3 a 4, no solo afecta a ese porque los que hacen así sugieren que esta eficiencia solo afecta al trabajo de la turbina, o sea, afecta solamente a este proceso. También afecta a otra cosa. Fíjense, en un proceso ideal, el calor expulsado sería de aquí a aquí, esta línea horizontal. Pero para una turbina real, fíjense, se agrega esta parte más de calor que se está desechando. Fíjense, por favor. Este calor más se está desechando, este trocito más. Esto se debe a que la turbina no es eficiente, así que se desecha más calor que antes. Antes se desechaba esta horizontal nada más. Ahora, debido a la turbina, se desecha esta parte y esta adicional más. Entonces los estudiantes solo modifican la turbina, pero se olvidan de modificar el condensador, porque el condensador también sufre cambios. Entonces deberían modificar aquí también. Deberían modificar. Este es el 4 para ellos, que es este, ¿no es cierto? Entonces, prohibido hacer así. La eficiencia de la turbina no solo modifica la turbina, sino también al condensador. Así que les sugiero hacer como yo les he explicado en las anteriores diapositivas, encontrando el 4 real y el 4S y luego reemplazando como les he enseñado. Si lo hacen de esta manera, tendrían que darse la manera de también modificar el calor que se está desechando por el condensador. Entonces, prohibido confundirse, no hacer de esta manera. Hay tabla. Y lo digo y me he dado el tiempo de explicarles porque el 50% de los estudiantes hace de esta manera. Solamente modifica la turbina, pero no modifica el condensador, que también ha tenido un serio cambio debido a la eficiencia de la turbina, ¿sí? Entonces, acabamos ciclo simple de Rankine, pero ahora con eficiencias. Eficiencia en la turbina. Muy sencillo. También podríamos hacer, no sé si el tiempo nos dé, la eficiencia no solamente es en la turbina, también es en la bomba. En este problema de examen solamente lo pusieron en la turbina, pero también hay muchos problemas donde hay eficiencias en la bomba más. El procedimiento sería el mismo, hay que darse cuenta. En este caso sería 1 y el ideal sería 2S y el real solamente 2 y el mismo procedimiento, ¿sí? Bueno, nos vemos hasta la siguiente.